Bueno, muchachas, buenas noches. Vamos a dar inicio en pro de mantener sus agendas y, por supuesto, respetar el tiempo de cada una de ustedes, que sabemos que es súper valioso y que además estamos en una hora donde ya salimos del trabajo, hay cosas que hacer y aún así están disponiendo tiempo para este espacio. Súper bienvenidas todas. Me dicen que no se escucha casi. ¿Me validan, porfa? Yo escucho perfecto. Sí. Adriana comenta que no se escucha casi, entonces no sé si alguien más me pudiese validar, porfa. Ok. Carla comenta que sí, Clau también nos comenta que sí. Bueno, Adri, capaz un tema con el volumen o el dispositivo, si pudieses validar, chévere. Si no, ok, por aquí bien, perfecto. Bueno, muchachos, en pro del tiempo, vamos a arrancar. Si en algún momento se corta, voy a tratar de mantener la cámara, me parece como más lindo, pero si en algún punto me dejan de escuchar o algo así, me dejan saber, porfa, y me cambio de wifi, apagamos la cámara, hacemos magia, porque bueno, de este lado de la ciudad todo es posible. La verdad es que súper bienvenidas, gracias totales por estar aquí. Les comento un poquito, esta iniciativa de la clínica de Pitts nace del programa del Innovation Hub. No sé si ya vieron en las redes sociales, pero justamente queremos brindar un espacio dentro de la comunidad donde podamos hacer llegar iniciativas o ideas para implementar o bien dentro de la comunidad o fuera de la comunidad, buscando siempre como que generar impacto positivo a través de la tecnología y de ideas maravillosas que puede tener esta comunidad. Entonces, parte del punto es, o parte de la estrategia dentro del Innovation Hub, es que puedan presentar sus ideas ante un panel y de ahí poder identificar cuáles tienen esas características para poder ser implementadas, apoyarnos en la comunidad para llevarlas a cabo, pero para eso es necesario, pues, definitivamente, saber vender nuestras ideas. Y no sé si mucho les ha pasado, quizás poco, que en algún trabajo, en algún espacio de sus vidas, si le ha ocurrido que, hey, eso se me ocurrió a mí antes. Y resulta que otra persona termina vendiendo la idea de otra forma y esa persona sí la escucharon. Y tú dices, pero es que yo acabo de decir eso exactamente igual 5 minutos antes y nadie me paró. Porque esta persona, que lo que acaba es de reparafrasear lo que yo acabo de decir, sí fue escuchada. Y resulta que podemos tener buenísimas ideas, pero si no sabemos comunicarlas o si no las sabemos comunicar con impacto, pues posiblemente pasen por debajo de la mesa. Además que estamos súper convencidas de que en esta comunidad no solamente hay mujeres talentosísimas, sino que también son brillantes. Y queremos justamente empezar a brindar herramientas para poder transmitir las ideas de forma poderosa y que generen impacto, entendiendo que podemos incluso cambiar realidades desde lo que podamos hacer en nuestra comunidad o en el entorno donde ustedes se desenvuelvan, y para ello definitivamente es necesario alzar la voz, pero alzarla sobre todo de forma lo más impactante que podamos. Entonces, fíjense, este espacio es justamente para compartir quizás desde mi experiencia algunos tips, algunas cosas que a mí me han servido en el mundo del emprendimiento. Ahora bien, ¿de dónde salí yo? Como, ¿quién es esta mujer que está aquí hablándonos y por qué yo? Si bien no necesariamente soy experta en términos de comunicación, mi background está en el área de tecnología, desarrollando proyectos de Machine Learning, pero mi cercanía con el mundo del emprendimiento me ha invitado a poder hacer muchísimos, y cuando digo muchísimos es casi que semanal, pitch ante distintas audiencias. Además, he tenido retos súper interesantes, como ha sido, por ejemplo, hacer un pitch en las Naciones Unidas en Ginebra, o hacer un pitch para un cliente que es el presidente de un banco, o incluso en el mundo del emprendimiento para hacer levantamiento de capital. Entonces, de alguna forma me dije, ok, cosas que yo he aprendido y que no necesariamente las personas te lo dicen, porque siempre hablamos de estructura, de cuál es el contenido que debe tener el pitch, pero ¿qué pasa con esas otras cosas que son intangibles y que de alguna forma yo he podido identificar que generan una diferencia en esa audiencia que nos está escuchando? Y justamente a través de este espacio quiero brindarles
ese poquito conocimiento que he podido tener a través de la experiencia en estos distintos entornos, entregando ideas, haciendo uso de herramientas y de algunas cosas que al final la experiencia es lo que te va dando, qué cosas en las cuales he podido tener éxito e incluso con cuáles otras cosas qué otras cosas he podido identificar que no han sido tan exitosas. Y justamente de eso va esta presentación. Ahora bien, ¿qué es un pitch? ¿Y por qué hablamos en este caso de un pitch? Un pitch es la posibilidad de hacer llegar una idea. Generalmente se identifica con un modelo de negocio a distintas audiencias, ¿sí? Y aquí es importante que, entendiendo que podemos tener distintos backgrounds, lo que veamos acá se puede implementar o bien porque vamos a poder hacer un pitch dentro de, no sé, un espacio donde tengamos inversionistas y necesitamos levantar capital para poder ejecutar nuestra idea, o que incluso si estamos en el mundo corporativo, cuando nos paramos en una junta directiva, a decir, bueno, yo creo que este es el rumbo que debe tomar esta organización. O inclusive con algún cliente donde sabemos que tenemos la mejor solución para poder resolver un problema en su organización y que el producto que en este caso yo estoy ofreciendo sabemos que es de calidad y que puede tener algún tipo de beneficio para él. Entonces, quiero que en principio hagamos como que ese set de que todo tema de pitch, si bien tengo como que algunos enfoques en temas de emprendimiento, sobre todo para el levantamiento de capital, la verdad es que son técnicas y esto nos puede servir muchísimo en distintos aspectos. E inclusive con nuestras parejas. ¿Qué pasa cuando tengo que comunicar algo y que quizás no es tan... no se va a vender tan bien? Este tipo de cosas también definitivamente nos puede servir en esos entornos. Entonces, quiero como que estemos en esa página y que traten de agarrar las cosas que de repente les pueden funcionar en distintos entornos. De igual forma, me encantaría como hacer stop cada ciertos momentos y validar en el chat que me están escuchando, porque a veces me pongo a hablar como loca y no sé si en algún punto me pude haber caído. Entonces, en este momento necesito por favor que me manden señal de vida por el chat, una letra, un punto, un emoji, algo que me diga, estamos vivos, Victoria. Ok, necesito por favor al menos ver 3. Cool. Tengo a Clau, tengo a Lisbeth, perfecto, ok. Cada tanto les voy muy bien, el corazón naranja, que para mí es lo máximo, buenísimo muchachas. Entonces cada tanto pilas, les voy a pedir señales de vida para saber que no estoy hablando sola. Muy bien, muy bien. Importante que dentro de lo que es el mundo de los pits, la verdad es que no existe uno solo. Diversos tipos de pits e incluso diversas formas de poder estructurarlos para poder vender una idea. Les traigo 3, en principio, que los vamos a conocer. El primero es High Concept Pitch, que es, como digo, en una frase chiquitita, lo que significa mi emprendimiento. ¿Cuál es la propuesta de, en este caso, que estoy trayendo a la mesa? O bien porque estoy ofreciendo un producto o porque estoy ofreciendo algún tipo de servicio. Inclusive, si hablamos de levantamiento de capital, no sé si conocen Y Combinator, que es una de las aceleradoras más grandes del mundo, donde además ellos en las primeras preguntas que te colocan dentro del formulario es, explica tu emprendimiento, escúchese bien, ni siquiera 50 palabras, son 50, lo que busca es, en una frase, las formas es lo comparar con necesariamente sea tu compra. Voy a apagar la cámara porque creo que me pegué un ok, valide, me puedo, ok, me
Cambio de red rápido. Ok, cambiando de red. ¿Me confirman, porfis, que me escuchan? Ok, ¿se escucha chévere? Ok, perfecto. Igual voy a dejar apagada la cámara. Ahí cambié de red. Buenísimo. Me avisan otra vez, porfis. Voy a repetir esta lámina. Hablamos de 50 caracteres, ni siquiera son 50 palabras. El High Concept Pitch habla de que tienes que explicar de forma pero muy breve tu emprendimiento. Y lo que buscamos es hacer la analogía o la comparación con algo que ya se encuentra en el mercado, pero que no necesariamente es tu competencia, que sí esté en el mindset de las personas para decir, oye, mi producto es como este, pero quizás en otro mercado. Como por ejemplo lo es decir que Rappi es el Uber de delivery de comida. Ya todos conocemos Uber. Cuando estaba empezando Rappi, dijeron como que, hey, es lo mismo que Uber, solo que para comida. Entonces es una forma o una técnica que podemos utilizar para poder describir de forma pero muy rápida qué es lo que hace nuestro emprendimiento. Y recuerden, 50 caracteres, ni siquiera palabras. Luego tenemos el elevator pitch, que es ese que te dicen, entraste en el ascensor, te conseguiste a la persona indicada o con la cual vas a levantar capital, o inclusive a quien necesitas venderle un producto o servicio. Y solamente tienes el tiempo que va a demorar ese ascensor desde la planta baja hasta el piso 10. Entendiendo que es el momento preciso, ¿qué hago? ¿Cómo lo abordo? Entonces empezamos a estructurar, quizás ya un poquito más largo, pero que igual no puede demorar tanto tiempo, como por ejemplo, ayudamos a las personas a comprar y vender cosas en línea. O sea, si yo tengo un marketplace, por ejemplo, y necesito captar la atención de esta persona, que sé que solamente voy a tener 30 segundos con él y quizás es la única oportunidad, muchachos. Quizás es el único momento para conectar con esta persona y poder, a través de captar su atención, poder generar una próxima llamada. Y luego tenemos los diversos tipos de pitch que pueden demorar un poquito más y en los cuales podemos tener un poco más de estructura. Importante que en cualquiera de nuestros negocios tengamos súper aterrizadas nuestras ideas, no solamente a nivel de que puedo echar el cuento largo de qué cosas es lo que hace mi emprendimiento, sino poder definirlo en una frase, 50 caracteres, para lo cual puedo utilizar la comparación o puedo utilizar la metáfora. O sea, podemos ser recursivas a la hora de tratar de explicarlo de forma muy breve. Podemos tener además el elevator pitch que nos va a dar solamente escasos 30 segundos para captar la atención de alguien y luego tenemos pues la oportunidad de estructurar un poco mejor nuestra idea porque podemos tener quizás otros espacios para explicar de forma un poco más detallada. Ahora bien, dentro del mundo del emprendimiento, cuando tratamos de hacer prácticas o cuando justamente empezamos a masajear ese músculo, porque esto tienen que saber que es un músculo que requiere práctica, con lo cual cada feedback es fundamental para poder hacer la mejora en la manera en cómo estamos transmitiendo la información. Tenemos ese pitch que va a durar 1 minuto, que fue esto casual. Me conseguí la persona en el ascensor, me lo conseguí en la cola de un supermercado, está pagando el ticket de un estacionamiento y sé que no va a capturar más de un minuto de su tiempo. Con lo cual, lo que queremos hacer es llamar su atención. Sabemos que no tiene tiempo, pero yo necesito crear ese clic que me permita ser escuchado en principio. Luego tenemos ese otro pitch que podemos decir que dura 3 minutos. Y la práctica lo que va a hacer es que justamente logramos ser lo más precisos posible en poquito tiempo. Y lo que buscamos es que una vez que la persona nos escuche, generar el interés suficiente como para que te pida el pitch deck. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Entregar
a través de una presentación, por ejemplo, vía correo electrónico, mayor cantidad de información que le permita entender de forma más profunda mi negocio. Y aquí es importante porque a veces cuando practicamos nuestro pitch nos dicen como que en 3 minutos es muy poquito tiempo. ¿Qué le digo? Más allá de describir el negocio, ¿qué cosas puedo incluir de forma que pueda generar interés? Y aquí es importante el interlocutor. Lo vamos a ver en la lámina más adelante. Y luego tenemos aquellos que nos dan quizás un poquito más de espacio, donde podemos hacer uso de 5 minutos. Y esos 5 minutos lo que queremos es que nos inviten a una próxima reunión. Es decir, podemos ver que a medida que vamos conversando, donde vamos entregando mayor información, lo que quiero es ir ganando por etapas el interés de la persona con la finalidad de conseguir un espacio adicional en donde yo pueda entregar mucha más información de lo que puedo hacer en tiempos tan cortitos. Ahora bien, Victoria, está cool, ¿y cómo hago esto? Porque, chévere, en principio sé que la frase me puedo comparar con alguien que no necesariamente sea mi competencia, pero que sí me dé una idea de cómo puede alguien entender qué es lo que hago, pero luego cuando empiezo a tener más tiempo, qué cosas puedo incluir de manera de captar esa atención. No sé si han visto, pero es una referencia buenísima, se las puedo colocar al final acá en el chat, el Golden Circle de Simon Sinek. Es una TED Talk que debe tener millones de reproducciones, donde él dice, cónchale, si tú me vas a vender algo, me vas a vender una idea, me vas a vender un producto, tienes que saber que el cerebro humano tiene una estructura. Y la mejor forma de conectar con esa estructura, antes de decirme siquiera qué es tu producto, es decirme el por qué. Y aquí es cuando nos empezamos a conectar con el propósito, con qué es eso que me va a resolver en este caso tu solución e incluso más allá, porque tú, o sea, porque eres tú la persona adecuada para ejecutar este emprendimiento, para venderme este producto, para ayudarme con algo. ¿Por qué tengo que creerte a ti? O incluso porque yo como usuario o como consumidor tengo que comprar tu producto. ¿Con qué es ese propósito, esa necesidad o esa fricción que estás detectando, con lo cual me puedes ganar? Luego, hablar del, bueno, ¿cómo lo podemos hacer? O sea, ¿de qué forma tu producto o tu servicio resuelve en este caso mi necesidad? Y al final, bueno, háblame del qué. Háblame de cuál es el nombre de ese producto, de ese servicio o de ese emprendimiento que me estás trayendo a colación. Porque si tú al principio me dices, y además es algo súper nuevo, hola, esto es Agrocognitive. Ok, no tengo ni idea de quién es esa gente, no tengo ni idea de qué me estás hablando. Pero si en consecuencia me dices que, y me quiero ir, por ejemplo, porque estoy hablando con alguien que tiene en carne propia el dolor que yo estoy resolviendo, y es que los agricultores no hacen uso eficiente de sus recursos porque tardan demasiado tiempo y esfuerzo en recorrer sus cultivos, además que es un trabajo loable, mientras que con la tecnología pueden apalancar sus decisiones, invertir menor cantidad de tiempo, tomar mejores decisiones, y ese tiempo que les sobra invertirlo en su familia, y que eso lo puedo hacer a través de Agrocognitive, ya le estoy dando como el switch y le estoy diciendo al cerebro de la otra persona, oye, estoy pensando en ti, en tu necesidad, sé cómo resolverlo y al final te digo a través de qué lo puedo resolver. Luego tenemos mayor cantidad de cosas que podemos ir agregando e incluso ya ni siquiera solamente a nivel de discurso, porque cuando hemos hablado hasta ahora un pitch de 1 minuto, de 3 minutos, no hay presentación. Estamos echando el cuento, como quien dice, o como diría en mi pueblo, a rin pelado. Pero ya cuando tenemos la posibilidad de tener mayor tiempo y de empezar a incluir elementos que ayuden justamente en esa comunicación, hay cosas que sí o sí quieren escuchar las personas e información que necesitan para poder entender si invierto en tu startup, en tu emprendimiento, si te compro tu producto o si logras al final convencerme en caso de que esa sea tu finalidad. Ahora bien, ¿qué cosas tenemos que incluir dentro de esa presentación? El gancho. O sea, de qué forma en los primeros minutos tú logras captar mi atención. Para que los siguientes, en consecuencia, sepas que mi mente está en ti y está en esta comunicación.
¿Cuál es el problema que resuelves? ¿De qué forma lo resuelves? ¿Qué sería la solución? ¿Cuál es el tamaño del mercado? Porque si hablamos de emprendimiento y de levantamiento de capital, debemos saber que, bueno, cuál es ese público al cual de alguna u otra forma está impactando tu solución. ¿Realmente esto es algo que va a comprar la gente? ¿Cuántas personas están dispuestas a pagar por tu producto? ¿Cuál es el modelo de negocio? ¿A través de qué forma tú vas a hacer llegar este producto a ese mercado que previamente identificaste? ¿Cuál es tu estrategia de crecimiento? ¿Esto realmente es un producto o un servicio escalable? Es decir, el mercado no solamente es lo suficientemente grande como para poder identificarlo, sino que tengo una estrategia para poder llegar a ese mercado. ¿Cuál es tu competencia? Y esta es maravillosa porque generalmente creemos que la competencia lo que va a hacer es dar un mensaje de, oye, hay algo más, hay alguien más que lo hace, pero es buenísimo, uno, lograr reconocer que existe una competencia, nos habla de que alguien ya validó el mercado. Entonces, eso puede ser un check para un inversionista. Cuando llegamos y decimos que no tenemos competencia, ok, no tienes competencia porque eres demasiado brillante y eres la primera persona que se le ocurre esto, puede ser, ojo, no se descarta, pero generalmente cuando ya existe competencia, le estás diciendo al otro que ya hay alguien que validó que existe un mercado y que inclusive hay personas que ya están pagando por ese producto. Lo que hay es que chequear o poder transmitir cuál es tu elemento diferenciador en esa competencia. Estás atacando un mercado al cual ellos no han podido llegar y tú tienes alguna afinidad con lo cual vas a poder llegar y ellos no. Tienes un elemento diferenciador en términos de alguna funcionalidad, algún producto o incluso lograste identificar algún dolor que ese producto que ya existe en el mercado hoy día no logra todavía resolver. Entonces, crucial el tema de la competencia. ¿Cuál es el roadmap? ¿Cuáles son tus pasos? ¿Qué es lo siguiente que vas a hacer? Si bien tenemos la posibilidad, y aquí vuelvo otra vez hacia atrás, esto puede aplica para startups, aplica para ventas de productos, ventas de servicios e incluso en la casa cuando necesitamos argumentar de alguna forma nuestras ideas. ¿Cuál es el roadmap que vamos a tener? Chévere que tengas una idea, está cool el lugar hasta donde has llegado en este momento, pero ¿qué viene luego? ¿Qué tienes para ofrecerme? Esto nos da además la visibilidad de que somos personas planificadas y de que tenemos un plan. Porque fíjense, podemos tener muy buenas intenciones, podemos querer salvar el mundo, pero si eso no lo conectamos con un plan claro, no lo conectamos con la acción, la verdad es que esas ideas terminan por diluirse en muy buenas intenciones. Lo siguiente, tracción. Y aquí ahí podemos sacar muchísima tela que cortar y es, ok, ¿qué es lo que has logrado hasta ahora? ¿Cuántos usuarios tienes? ¿Cuántos clientes tienes? ¿Cuántas personas han logrado probar tu producto? ¿Cuál ha sido inclusive el crecimiento que has podido tener con el producto que tienes hoy día en la calle en caso de que ya puedas estar en la calle? Ojo, en el caso, y aquí es importante, en el caso de la atracción, si estamos en un emprendimiento que llamamos el early stage o pre-seed, que es, oye, tengo una muy buena idea, estoy levantando un prototipo, pero no necesariamente lo he sacado a la calle. También es válido, incluso podemos levantar capital en menor proporción, pero también lo podemos hacer. Aquí es cuando nos preguntan sobre la atracción. Y bueno, dependiendo del nivel de madurez que podamos tener en nuestra idea o en nuestro emprendimiento, este punto de la atracción puede aplicar o no. E incluso la invitación es que si no tenemos tracción, bueno, ¿de qué forma la podemos conseguir? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el go-to-market? ¿Cómo vamos a llegar a ese mercado y cuál es nuestra estrategia para poder lograr llegar a ese público que ya identificamos como mercado objetivo? Equipo. ¿Quiénes son las personas que están detrás de esta idea? En los emprendimientos tecnológicos hay una llave maestra, como quien dice, que incluso la misma gente de Y Combinator te dice, oye, un equipo ideal, en principio, está compuesto por una persona que sepa de tecnología, porque me vas a garantizar en un emprendimiento tecnológico de que sabes de lo que me estás hablando, y la otra persona que tenga la capacidad de vender, la capacidad de generar alianzas. Entonces, esta dupla de la persona que tenga visión, posibilidad de vender
conexión, de generar networking, y la persona que tiene la capacidad de accionar, de desarrollar, es la dupla perfecta, según ellos, para desarrollar un emprendimiento. Entonces, a la hora de mostrar equipo, bueno, ¿quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Cuál es el valor agregado que están mostrando en su emprendimiento? Y en algún momento leía, o mejor dicho, escuchaba un podcast que decía, del equipo, no queremos saber que se conocieron en el colegio. Es como, sí, cool que se hayan conocido en el colegio. Queremos saber qué han hecho y qué cosas pueden hacer en conjunto, de qué manera se complementan. Y ni siquiera, si me estás hablando de que están súper alineados y que no, de qué forma incluso pueden ser distintos para complementar en todo caso un negocio. Y finalmente, la petición. ¿Por qué estás haciendo el pitch? ¿A quién se lo estás haciendo? ¿Qué vas a pedir? Como yo digo, la carta al niño Jesús. Muchachas, no sabemos nunca quién está dispuesto a dar qué, y a veces, muchas veces pecamos por no pedir, creyendo que no los van a negar, cuando quizás ni siquiera lo pedimos. Entonces, importante a la hora de poder tener un pitch en su estructura, es finalizar con el call to action, con esa petición. Ok, ¿qué es lo que espero de la persona que está recibiendo la información? Quiero levantar capital, quiero que me compre, ¿qué es lo que quiero hacer? Y es importante plasmarlo y decirlo de forma clara. Y adicionalmente, no solo qué cosas estoy pidiendo, qué cosas quiero en este momento, sino también qué cosas podemos hacer juntos y qué cosas inclusive puedo dar. Esto va a depender mucho de la audiencia y es importantísimo, sobre todo en esos pitches que tenemos poquito tiempo, identificar cuál es nuestra audiencia. Podemos tener un variopinto e inclusive yo en lo particular tengo un pitch para cada audiencia. Si me estoy sentando con un inversionista, tengo un pitch y ya yo sé que el de 3 minutos va a ir directamente a su necesidad, a poderle mostrar que su inversión primero va a tener retorno. No soy una loca que le está pidiendo plata y bueno, ahí vemos cómo hacemos, sino que esto es un negocio rentable que va a tener retorno en una cantidad de tiempo y que además cuenta con las personas, mi equipo, preparadas para poder gestionar y administrar el dinero de la mejor forma para poder obtener resultados en el corto plazo. En esta identificación de la audiencia, hoy día podemos hacer uso de las herramientas que tenemos. Por ejemplo, LinkedIn es su mejor amigo. Las personas que generalmente no están en LinkedIn no necesariamente están como muy conectadas con temas digitales y honestamente no los podemos conseguir, pero en su mayoría y en mi experiencia están. Y si no están, al menos podemos identificar, bueno, a lo mejor lo abrieron y no le siguieron, no siguieron muy conectados, pero sí podemos ver, por ejemplo, quiénes son los contactos en común. Y con eso tener una idea de quiénes son las personas con las que nos vamos a reunir. Si no es LinkedIn, entonces es Google. Si no es Google, entonces buscamos la forma de saber con quién nos estamos reuniendo, a quién le estamos haciendo llegar la información. Si tenemos que optimizar tiempo, entonces podemos priorizar contenido, sabiendo que no es lo mismo, no sé, el presidente de un venture capital o el analista incluso de un venture capital versus, no sé, la startup que acaba de recibir capital y que me puede conectar con un venture capital. Entonces, el entender nuestra audiencia, el observar quiénes son e inclusive una vez que estamos haciendo nuestro pitch, una vez que ya nos dieron audiencia, escuchar. Si de alguna forma hacen preguntas, si de alguna manera hablan de esa conversación, también podemos recibir información que nos permita hacer pequeñas pinceladas en nuestro discurso o inclusive dar pequeños tweets para poder llegarle de forma más efectiva a esa audiencia en particular. Ok, voy a hacer un stop, necesito chequear si me están viendo, por favor, vamos al chat, necesito al menos saber 3, 4, 5 personas que todo está bien, que me están escuchando. Mensajito, puede ser un icono, puede ser un punto, cualquier cosa para saber que estamos aquí, que estamos conectadas y que mi internet no se murió. Cool, Adri. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Todo ok? Ok, ¿alguien más? Te escucho. Perfecto, muchachos. Entonces podemos seguir. Entendiendo entonces nuestra audiencia, donde tenemos que investigar, donde tenemos que observar y sobre todo escuchar,
Ojo, hay gente que no habla absolutamente nada y eso también nos dice algo. Eso nos puede decir que nos están prestando atención o nos puede decir que nadie le está parando. Pero aquí tenemos que ser muy pilas en tratar de percibir lo más que podamos y en función de eso, si hay que dar un twist, pues hacerlo. ¿Quiénes son las personas que pudiesen estar escuchándonos? Y estoy colocando 3 ejemplos nada más. Podemos estar haciendo un pitch a un inversionista o incluso, si estamos en el mundo empresarial, a un cliente, al tomador de decisión de quién va a comprarme un producto o servicio. Y estas personas básicamente lo que quieren saber es, los inversionistas, que ganaremos dinero juntos. No es una acción benéfica, además los inversionistas necesitan colocar su capital porque de esa forma es como ellos están invirtiendo y de alguna manera esperan tener algún retorno de inversión. Si estamos hablando en este caso con un cliente, ¿cómo puedo optimizar costos? Entendiendo que puedo hacer una inversión con tu producto o servicio, pero que eso de alguna forma me trae algún beneficio. O bien porque estoy optimizando mis procesos, o porque voy a reducir costos en otros puntos, o incluso porque voy a ganar notoriedad dentro de mi entorno. Entonces, si logramos entender y escuchar antes quién es nuestra audiencia, podemos hacer pinceladas en nuestro pitch que nos permita dar justamente con esa necesidad que tiene la persona. Si estamos hablando con un aliado, a nivel igual de emprendimiento, a nivel de una startup, incluso de un negocio ya consolidado, también podemos estar vendiendo la idea a un aliado. Y lo que buscamos acá es crecer juntos. ¿Por qué o de qué forma yo me conecto contigo? Porque de esa manera vamos a llegar no solamente más lejos, sino más rápido. Y entender que si vamos por separado, capaz lo vamos a lograr, pero nos vamos a tardar más y vamos a llegar quizás a menor cantidad de lugares. Entonces, de esta forma, fíjense que también podemos darle pinceladas a nuestros discursos o inclusive con un mentor. A veces hacemos pitch para poder lograr conectar con esas personas que nos van a apoyar en nuestro camino para poder ser juntos el camino, para poder ser parte de. Y aquí quizás la conexión, dependiendo del tipo de mentor, puede ser inclusive ser parte del proyecto, ser parte de ese camino que se conecta incluso con el propósito personal de alguien. Entonces, tratando de entender no solamente cuál es el rol de la persona que nos está escuchando, sino cuáles pueden ser sus gustos, cuáles pueden ser sus preferencias, podemos empezar a dar pinceladas para adaptar nuestro discurso al interlocutor que nos está dando el espacio. Adicionalmente, tenemos que tener, antes de empezar, claridad de cuál es el fin de nuestro mensaje. ¿Es informar? ¿Es persuadir? ¿Es vender? ¿Es entretener? ¿Cuál es? Y además, dependiendo no solamente del tipo de audiencia, de cuál es la necesidad y del rol que cubre esta persona, es que, bueno, ¿qué es lo que yo necesito de esa persona? Necesito informar para que luego me dé una segunda reunión y en esa reunión convencer o persuadir. Esto es sencillamente para alguien que quiere conocer sobre esto, con lo cual lo podemos tomar como entretenimiento. Entonces, ¿cuál es ese mensaje que quiero llegar? Entonces, fíjense cómo nuestra estrategia, más allá de pensar incluso en la estructura y cada una de las cosas que debe tener nuestro discurso, nos invita también a entender esas cosas intangibles sobre el conocimiento del otro y cuál es nuestra misión. ¿Por qué yo quiero hacer esto? Es que yo necesito levantar plata. Entonces necesito persuadir al otro. Mira, yo lo que estoy es buscando aliados. Entonces quizás en principio mis aliados lo que necesito es informar, por ejemplo. Entonces, entendiendo cuál es la finalidad de mi mensaje, también puedo dar pinceladas. Importante, la emoción. La forma en cómo conectamos los humanos es a través de esa emoción. Y eso es lo que va a nuestro cerebro primario de por qué me conecto contigo. El conectar con la audiencia, y aquí el conectar con la audiencia parte incluso de muchas aristas. El conocer el interés del otro y poder entrar por ahí nos da la posibilidad de saber cuál es ese corazoncito al cual le quiero llegar. La emoción también, muchachas, tienen que saber que depende o se puede expresar a través del tono de voz. Imagínense que nos dieron 5 minutos y yo empiezo a hablar y siempre mantengo el mismo tono de voz, sin tener ningún tipo de cambio a medida que voy avanzando con lo que les estoy diciendo. ¿Qué pasa cuando logro, a través de mi conversación y del tono de voz que yo puedo expresar,
puedo generar emoción en el otro o inclusive saber que no es plano. A veces hemos visto emprendimientos buenísimos, pero la persona cuando lo está vendiendo viene y te echa el cuento como si le está hablando, no sé, a alguien que estoy contento, no saben lo emocionada que estoy, pero no lo expresa a través de la emoción. Entonces, importante saber que logramos conectar no solamente con las expresiones, que no sé si se lo imaginan, pero yo estoy aquí dándole las manos arriba y abajo, y además sonriendo cada vez que estoy hablando de esto, pero que a través de ese tono de voz, no sé si logran percibir que la persona que está atrás está emocionada, que quiere, está feliz, yo particularmente estoy feliz de poder tener este espacio, y eso invita a entender que, ¿ves? Ajá, Marieli coloca, sí, lo noto en los tonos, tal cual. Entonces, tengo la cámara apagada, y porque, bueno, temas de internet, cool, pero tienen que saber que tengo emoción y que además, esto es importante a la hora de transmitir, porque es la diferencia entre que nos podamos quedar dormidas hasta ahora y que podamos realmente conectar con lo que estamos haciendo. Lo mismo va a ocurrir en un pitch de 1 minuto, de 30 segundos, e inclusive si nos dan muchísimo, muchísimo más tiempo, de media hora. Entonces, importante el cómo conectas. Y aquí entonces viene también la otra parte. ¿Qué pasa cuando estamos hablando de algo que amamos? Cuando hablamos de un emprendimiento, eso es como un hijo. Es literal un hijo donde a veces incluso nos sesgamos, y no sé si tienen hijos acá, pero típico que si la maestra en el colegio les dijo, hey, este muchachito se portó mal, o esta muchachita, y tú automáticamente no puede ser, es mi hijo, porque existe una conexión. Entonces, importante también prestar atención a la emoción con la cual nos estamos conectando en nuestro emprendimiento, porque eso también nos puede sesgar. No solamente es la emoción que logramos transmitir a la persona que nos escucha, sino de qué forma a lo interno también puede jugarnos en contra. A mí me pasa, yo puedo hablarles de pitch y puedo ser mentora en N cantidad de iniciativas en el Caracas Founder Institute, aquí y allá, y puedo hablar de emprendimiento y les puedo hablar de miles de cosas. Cuando me toca hablar del mío, es otra cosa, porque se involucra también la emoción. Y esa emoción a veces hace que nos sesguemos en ciertos aspectos e inclusive que cuando escuchemos feedback digamos no, o estás equivocado. Entonces, importante la emoción, no solamente transmitir esa pasión por lo que hacemos y lo que nos gusta, sino también identificar en qué momentos nos puede jugar en contras. ¿Qué hacer con eso? Somos seres humanos y además vivir esa emoción es lo máximo. Identificar dónde nos puede jugar en contra como un feedback, con lo cual debemos estar súper abiertas a recibir información, siempre y cuando sea respetuosa, pero también en cómo la práctica puede hacer que esa emoción, que no queremos que nos juegue en contra, haga que lo tengamos tan, pero tan pulido, que justamente, o bien esos nervios, o bien esa alegría de poder estar hablando de lo que nos apasiona, pues justamente no vaya a ser como que el efecto contrario. El tono. Si bien hicimos una práctica, entre comillas, del tono de voz, resulta que el tono es más que el nivel que le podamos dar. O sea, podemos estar hablando de volumen, podemos estar hablando de la forma en cómo vamos transmitiendo la información y que pueda tener altos y bajos, pero también cuando hablamos de tono está en el tipo de lenguaje que podamos utilizar. Cuando hablamos el tono en el que nos comunicamos, estamos hablando cosas que están involucradas, el volumen que estamos utilizando, la emoción que queremos transmitir a través de nuestra voz, pero sobre todo el lenguaje que podamos utilizar a la hora de comunicar. Y aquí en lenguaje podemos hablar de cercanía o de lejanía. Yo, por ejemplo, en este espacio siento que estoy con mi familia y me puedo permitir inclusive decir una que otra grosería. Eso es parte del tono. Si estoy hablando de una jerga en particular, si pertenecemos a un grupo de personas que tiene un lenguaje particular, como por ejemplo la banca. La banca tiene un lenguaje muy particular, el mundo legal tiene un lenguaje muy particular. Y todo esto está dentro de lo que consideramos el tono. Entonces, al poder identificar esa audiencia, nos da también el permiso de entender si voy a ir con un lenguaje técnico o si voy a ir con un lenguaje funcional. ¿Cuál es el mejor lenguaje que me va a permitir transmitir la idea de la mejor forma?
entendiendo que un simple cambio puede marcar el rumbo de una reunión. Y aquí les voy a colocar una anécdota personal. En algún punto, dependiendo de la audiencia donde yo particularmente hablo, yo cuando me emociono alzo la voz. Pero en ciertos espacios, eso, más allá de decirle al otro, es que está emocionada, ama lo que hace, muchas personas lo pueden percibir como algo autoritario. O lo pueden percibir como, este es demasiado echona. O quiere transmitir su idea y eso es solo lo que ella quiere y no está dispuesta a escuchar. Desde mi punto de vista es como, no, es que me emociono tanto que alzo el tono de la voz. Pero esas audiencias que ya yo he identificado me perciben de otra forma. Importante también, si tenemos la oportunidad de hacer una reunión, o bien sea presencial o con Zoom, y tenemos la posibilidad de ver las caras de las personas, eso también nos va a ir dando feedback de cómo está siendo percibido el tono. Entonces, en algunos espacios profesionales donde tengo cierto rol, yo no puedo llegar con esta emoción, porque mi audiencia me percibe de forma que no quiero ser percibida, como puede ser autoritaria o incluso echona. Más bien, yo quiero que me perciban con emoción. Entonces, en esos espacios, yo procuro regular el tono de la voz, hablar más despacio, porque sé que de esa manera el mensaje va a poder llegar de forma distinta. Entonces, entender cómo somos, cómo hablamos y cómo nos perciben los otros nos va a permitir regular el tono de voz en función de esa audiencia. Y esto es importantísimo. Adriana, con lo que yo soy de las que alza la voz cuando se emociona. Me too. Y la gente, y si están en como que un espacio de trabajo, es como, a esta pana se volvió loca, o se puso, y es como, no, estoy demasiado emocionada. Si logramos identificar eso en nosotras y saber que no todas las audiencias son para ellos, yo sí hoy no vengo con este tono de voz, a esta hora las perdí. Entonces, en este momento yo sé que necesito hacer esas subidas e ir como que con ese ímpetu. Pero un espacio de trabajo donde quizás quiero vender algo o quiero explicar técnicamente algo, ya yo sé que no es la vía. Entonces, importante, autoconocimiento, conocimiento de la audiencia y poder regular en función de ambas y sobre todo del objetivo que pueda tener esa reunión. Mi Lexa también somos el mismo team, muchachas, pero creo que somos apasionadas. Pero bueno, no, ojo, no pongan carita triste, es cool que lo sepan, porque el identificarlo es lo que hace que en ciertos espacios seamos conscientes y lo podamos mejorar, lo podamos regular. Y el problema ni siquiera es que, bueno, porque a veces, importante en los mensajes, muchachas, y esto yo siempre lo peleo, hay personas, odio las frases cuando dicen, yo soy responsable de lo que digo, más no de cómo lo interpretas. La verdad es que no. Somos responsables incluso de cómo lo puede interpretar el otro, porque está en nuestras manos el validar que el mensaje esté siendo recibido de la forma en como lo queremos comunicar. Y la única manera de hacerlo es validando con el otro qué es lo que está entendiendo. Eso es crucial. Y esto lo ves en sistemas de comunicaciones. Si yo mando una señal a un sistema que me va a recibir y ese sistema que está en el otro lado no le manda el feedback al inicio de que recibió el mensaje, el de la otra patita va a seguir mandando el mensaje hasta que el otro le dé feedback. Entonces, las máquinas ya no los están diciendo. Yo necesito entender o validar contigo que estás recibiendo el mensaje, además de la forma en como en mi mente al menos fue concebido. Entonces, es nuestra responsabilidad poder variar en función de la audiencia si quiero comunicar de forma clara y lograr los objetivos, que pueden ser vender, que pueden ser informar, que puede ser persuadir. Ahora bien, en términos de inversión, hay que prepararnos, porque cool, Victoria, hicimos un pitch, logramos conectar, nos dieron la reunión, pero ¿qué cosas tengo que llevar en la mochilita que me permita estar preparada para el paso siguiente? Porque luego de una reunión, ¿qué tal si todo va bien? Y me dicen, ok, lo que estás pidiendo en este momento, te lo puedo dar. Podemos generar una alianza, podemos hacer negocios, puedo invertir inclusive en tu idea. O, ¿por qué no? Puedo comprar tu producto, en el caso que lo estemos viendo desde el mundo empresarial. En el caso de inversión en particular, lo primero que tenemos que tener en nuestra mochilita es el Investment Teaser. Es una página, el one pager.
en una página donde yo le puedo brindar la información suficiente como para que esa persona que no tiene tiempo de leer más allá de una página, y esta página inclusive no tiene por qué ser solo texto, esta página puede tener información gráfica. Además, hoy día podemos apoyarnos de la riqueza de los recursos gráficos que nos da Google, que nos da Canvas, que nos dan N cantidad de herramientas para poder transmitir información de forma concisa, de forma clara, pero que además pueda ser gráfico sin que tenga que ser una presentación de PowerPoint. Segundo, el pitch deck. El pitch deck tiene la posibilidad de ampliar la información entre 10 y 20 páginas, aunque honestamente 20 páginas me parece demasiado. Y además, y es demasiado porque estamos hablando de personas que no solamente quizás van a revisar uno, que pueden revisar N cantidad de pitch cuando están haciendo, no sé, reclutamiento de startups para poder invertir. Y aquí, obviamente, ya tenemos la información mucho más completa, que fue aquella que vimos hace algunas láminas donde decía el menú. Adicionalmente, el business plan, que es, muéstrame cómo esto va a generar dinero, cuál va a ser el retorno de inversión, cuál es el mercado objetivo al cual le vamos a estar llegando, cuál es el costo de adquisición de esos usuarios, cómo vamos a tener retorno, muéstrame incluso cuáles son las proyecciones financieras. Si bien ya es como información mucho más precisa, es importante tenerlo preparado, en el caso de que aplique, dependiendo del escenario que tengan cada una de ustedes, pero importante, o lo que quiero transmitir con esta lámina, es que debemos prepararnos para el después. Porque a veces vamos, presentamos una idea maravillosa, hacemos las peticiones, y cuando decimos, ok, siguientes pasos, o ok, dame esta o esta otra información. Inclusive, si estamos en el mundo comercial, ¿cuánto cuesta esto? Entonces, quizás no tengo el precio, pero puedo tener cuál es el canal para que esa persona reciba una cotización en el cortito plazo. Estar preparadas implica que estamos pensando en los distintos futuros para los cuales preparamos ese pitch, que no necesariamente es uno. Podemos hablar de los futuros. Podemos hablar de hacer un ejercicio what if. ¿Qué pasa si me compran? ¿Qué pasa si me dice que tiene la inversión? ¿Qué pasa si me dice que no tiene dinero? ¿Qué pasa si me dice que no le interesa? ¿Qué pasa si me dice que le interesa, pero que acaba de tener una reunión y le acaban de agendar una reunión y que necesita salirse de la llamada? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me estoy preparando? ¿Qué cosas tengo que tener a la mano para no perder esa oportunidad que se puede ir con una llamada? O que inclusive, ¿qué pasa si se me va el internet? ¿De qué forma me preparé para poder generar, garantizar o al menos aumentar el chance de tener una próxima reunión o un siguiente paso? Entonces, cuando hablamos del mensaje que estamos comunicando y de nuestro pitch, no solamente lo veamos como el momento específico donde estoy realizando la acción, sino lo que puedo hacer en consecuencia, lo que puedo hacer después para los distintos eventos que se pueden desencadenar una vez que la persona me escuche y me preste atención o no. Muy bien, ahora hablando de cuáles han sido esos fuck-up, o sea, en qué momento la hemos puesto y me dicen, epa, esto no va para el baile. Aquí quiero hacer algo importante, o quiero comentar algo importante, y esto es algo que he venido escuchando y no necesariamente lo relacionamos con tema de pitch, y es nuestra aproximación con el error. Desde chiquitas y desde chiquitos nos han enseñado que errar está mal. Nos han enseñado que hablar del error, hablar de lo que hicimos mal, pareciera que le queremos sacar el cuerpo. Y resulta que cuando hacemos pitch y cuando hablamos de inversión, el hecho de saber fallar, fallar temprano, fallar a bajo costo y saber reaccionar ante el error es lo que le va a decir al otro que realmente estás preparada para recibir dinero, para los siguientes pasos, o para saber que si te está comprando un producto o servicio, es la persona que va a poder resolver si algo sale mal. Y esto es importante porque he escuchado muchas veces, no le llames error, llámale aprendizaje. No le llames error, son etapas de la vida, se llama error, period. Y se llama error porque en la medida que logramos reconocerlo, lo logramos abrazar
y logramos saber que es una etapa y que es parte de un proceso que además nos fortalece porque nos invita a desarrollar skills y habilidades para poder salir adelante, aun cuando suene floricienta y cliché. La verdad es que eso da mucha más información a alguien que me diga, no lo logré, o alguien que me diga, lo logré y no he logrado fallar. Entonces, bien, haciendo ese disclaimer y mi paréntesis sobre el tema del error, bueno, ¿cuáles pueden ser esos fuck-ups con los cuales nos podemos conseguir a la hora de hacer un pitch? Uno, demasiado largo. Demasiado largo, ya hoy día con este tema moderno de una reunión Zoom tras otra, o la necesidad de hacer tantas cosas a la vez, si me hablas mucho, me perdí y me fui, me perdiste. Dos, no se entiende la idea. Muchas buenas intenciones, tienes muchas cosas en la cabeza, pero no lograste concretar en corto qué es lo que haces. Utilizar lenguaje muy técnico. Y aquí les puedo, o sea, puedo echar cuchillo cuando llegan, porque el machine learning, porque inteligencia artificial, es como bullshit alert. Espero que no, estos le pongan pitos en el video de YouTube, cada vez que digo una grosería. Porque justamente el otro no tiene por qué saber tu lenguaje técnico. Y esto aplica para el mundo tech, esto aplica para el mundo legal, esto aplica para el mundo financiero. Hace nada escuchábamos un pitch en una ronda de práctica y alguien se puso bravo porque, ay, ¿cómo no vas a saber qué es factoring? No sé, no tengo ni idea. Ah, pero es que es lo mismo que crédito. Dime qué es crédito. Y ya te entiendo. Si tú me dices que lo que haces es prestar dinero o brindar créditos a un público en específico, te entendí. Si me colocas lenguaje muy técnico, no sé de qué me estás hablando, no entiendo tu idea y me perdiste. Entonces, a veces mientras más simple hablemos, mejor, porque lo que queremos no es mostrarnos más inteligentes, lo que queremos es transmitir una idea. Y las ideas se te pueden transmitir de forma clara si utilizamos lenguaje sencillo. Y eso tampoco implica que estamos, y podemos estar hablando con el presidente de una empresa, alguien súper importante. Y la verdad es que la riqueza de hablar de forma simple nos va a garantizar de que el otro nos entienda. No emocionar. Si la idea no me emociona, ojo, y aquí abro también paréntesis, y a veces no nos emociona porque no estamos hablando con las personas correctas. No siempre vamos a tener la audiencia indicada. No todo el mundo nos va a poder dar feedback. No todo el mundo es la persona que necesita escuchar. Entonces aquí abro ese paréntesis porque a veces cuando llevamos ideas a muchos lugares o las rebotamos en muchos sitios y no siempre el feedback es tan positivo, a veces nos podemos, bueno, desmotivar un pelo. Importante saber a quién le estamos presentando la idea y si de alguna forma puede tener relación con nosotros. Les coloco un ejemplo. Yo tengo un emprendimiento en el mundo del agro. Si yo el mundo del agro, con quien generalmente reboto este tipo de cosas, me salgo y le llevo esta idea a alguien del mundo del entretenimiento, por ejemplo, no me va a parar, no le va a emocionar. Entonces, no es mi audiencia. Entonces, si yo además entiendo eso de quién es mi audiencia, porque tenemos intereses en común o porque puede tener algún tipo de interés en mi emprendimiento, mi producto o servicio, entonces ese feedback puede tener quizás un poco más de valoración. Importante, alguien no. Una profesora en el cole me enseñó hace muchos años y decía, mira, si alguien el primer día te dice que tienes cara de caballo, no le creas. No le creas, Victoria, que te dijo que tienes cara de caballo. Si viene una segunda persona y te dice que tienes cara de caballo, oye, empieza a dudar. Pero si llega una tercera persona, te dice que tienes cara de caballo, ve y mírate en el espejo. A mí eso, la verdad, nunca se me olvidó, porque es la mejor forma para mí de recibir feedback. A veces cuando tenemos un feedback, sabes, que nos choca mucho, bueno, si fue la primera persona, es posible que estemos en páginas distintas. Pero si ya una segunda persona te está diciendo exactamente lo mismo, oye, puedes empezar a dudar. No tienes que tener un producto perfecto y no necesariamente es así. Aun cuando lo querramos mucho y ahí conectar con el tema de la emoción es importante y saber de qué forma a veces nos puede jugar en contra. Pero si ya una tercera persona te lo está diciendo, ni siquiera es, ojo, ni siquiera es, créetelo, es ve y revisa, ve al espejo e identifica
teniendo evidencias si lo que te está diciendo esta persona tiene sentido. Y eso para mí fue muy valioso porque no es como ve y créanle a todos a la primera, pero sí, de alguna forma, eso nos permite entender que si hay un patrón, esto se repite, epa, hay algo que revisar, ve y busca evidencias. Pero no nos cerremos al hecho de poder tener feedback, entendiendo además que dependiendo de la audiencia, podemos tener interés o no. Y a veces el interés puede que no estemos hablando con el público adecuado. Eso es importante. Otra de las cosas por las cuales los pitch no funcionan es porque son soluciones no escalables. Muy lindo, queremos salvar el mundo, pero esto no es escalable. Esto está muy cool, en papel se ve buenísimo, pero no lo vamos a poder vender. Entonces, importante tener estas consideraciones porque justamente de esto es lo que nos va a permitir además tener, ¿saben? Tener ese feedback rico que nos va a permitir iterar en el camino. Además, no es el pitch, son los pitch. Y los pitch que voy a poder ir adaptando a mi audiencia, a mi público, a el objetivo que tiene en este momento mi mensaje, que hoy es uno, pero pasado mañana puede ser otro. E inclusive con la necesidad que pueda tener la otra persona con la cual estoy conectando. Marielvi dice, estuve en una reunión Zoom donde el lenguaje era full técnico y cuando el orador dijo branding, el cliente me envió un mensaje directo diciendo que era eso, que ella entendía que era una bebida. Una cofundadora de una marca sobre cacao venezolano le expliqué al orador, que no te están entendiendo y me decía, no vale, no lo creo, todo el mundo sabe lo que significa. Definitivamente damos por sentados muchas cosas, es así. Me encanta lo que mencionas porque sí sucede más frecuente de lo que se cree, totalmente. Además que a veces lo hacemos sin querer, muchachos. Ojo, igual, yo estoy diciendo esto y sé que hay un montón de palabras ahí que a lo mejor para mí son naturales y después dije como que, ok, nadie tiene por qué saber cuál es esta palabra. Pero, o que incluso son parte como del modismo y de algunas muletillas. Pero es súper importante no asumir que la otra persona sabe de lo que estamos hablando y no tiene por qué. O sea, no es en ese momento, saben, su misión, pero sí es la nuestra poder transmitir la idea de forma clara, de forma simple y validar, sobre todo, que la otra persona está escuchando. Gracias totales, la verdad, por este espacio. Tenía como así el reloj, tenía como que demasiado en mente el tema de las 8 porque sé que esta hora es súper valiosa porque además están seguramente llegando a casa, llegan del trabajo y hay miles de cosas por hacer y aún así están dedicándonos a este espacio y dándonos la posibilidad de compartir información que créanme que más allá de lo que ustedes crean que puedan estar recibiendo, es muchísimo lo que de este lado me llevan este tipo de espacios porque me encantan y me apasionan. Estos son mis contactos, súper, súper, súper a la orden para lo que necesiten, para lo que cualquier cosa, cualquier pregunta, con todo gusto. No me las sé todas, hago miles de cosas y en esas miles de cosas lo que procuro hacer es transmitir las cosas que me han funcionado a mí en el camino y las cosas que inclusive no me han funcionado tanto y a lo mejor no aprendemos de los errores de los demás, pero creo que siempre es valioso decir, epa, aquí fallé, aquí, la verdad es que por aquí no me fue tan bien, a lo mejor otro sí, pero epa, vengo de este camino y la verdad, eso fue lo que me pasó. Entonces, siéntanse libres de lo que necesiten, compartir información, podemos generar espacios buenísimos para justamente crear a través de esta comunidad cosas de valor, cosas de impacto. Estoy segurísima que además esto les puede servir, no sé si ya llenaron su formulario, pero el Innovation Hub espera ideas de ustedes para transformar realidades y justamente generar impacto. Además, creo que las mujeres de alguna u otra forma a veces nos hemos callado porque de alguna manera como que culturalmente nos han dicho como calladita te ves más bonita, pero no. Tenemos muchas cosas que decir, muchas cosas por hacer y mucho parte del punto de cómo transmitimos los mensajes. Entonces, en la medida que sepamos qué queremos transmitir y logremos validar, creo que vamos a poder llenar muchos más espacios donde hacemos falta como mujeres y como representación además venezolanas y en tecnología, que es una combinación maravillosa.
No sé si alguien quiere, pues me siento como hablando solo, por favor, sé que están escribiendo. Pero si alguien quiere poner el micrófono y decir algo. Qué lindo, estoy leyendo todos los mensajes. Bueno, Mari, nada, gracias. Gracias, yo sabía que he compartido contigo varios eventos donde nos ha tocado ver cómo otras personas traen sus ideas y cómo cómo usan sus pitch, ¿no? Y te das cuenta lo importante que es esta charla y que es incorporar esta herramienta para transmitir adecuadamente las ideas. Así que te felicito porque eres una genia, o sea, incluso yo que he visto un montón de charlas y de temas de pitch, te escuchaba y refrescaba un montón de cosas y decía, uy, esto me lo estoy perdiendo, mira cómo me olvidé del por qué y no lo estoy haciendo porque no, lo voy olvidando, ¿viste? Es como un músculo que si no lo vas entrenando, lo vas olvidando. Así que te felicito. Excelente charla y seguro la voy a volver a ver de vez en cuando, va a quedar grabada en YouTube y la voy a ver de vez en cuando para refrescar conocimientos. Así que las invito a todas a también que se guarden el videíto en favoritos por ahí para refrescar de vez en cuando tengan una charla, a ver qué fue lo que me enseñó Mariví y nada, y usar la charla. Gracias, Linda, gracias. A ti, Noé, por el espacio y a ustedes, comunidad, por estar siempre ahí. Hola. Somos maravillosas. Hola, Adriana. Hola, hola, mucho gusto, hola, Victoria. Muchas gracias por tu charla, estuvo buenísima. Yo tengo una pregunta. Más que nada, como ese tanto conocimiento que tienes, has tenido tantas participaciones, has tenido mucha labor en esta, digamos, área, ya que vamos a participar en el Innovation Hub, si teníamos alguna consulta, se puede hacer de forma directa contigo. O sea, entiendo que va a estar la presentación igual en YouTube, pero bueno, hay dudas que pueden salir puntuales y que si es posible abordarla de forma directa, estaría genial. Sí, con todo gusto. No sé si tú quieres que lo canalicemos por alguna vía, pero yo súper a la orden. Ay, yo dejé el micrófono abierto y mi hijo está de fondo haciendo ruido. Pido disculpas, chicas. No, totalmente. Me escriben y yo canalizo con Mariví por ahí una sesión o algo así de preguntas y respuestas. Me parece que va a ser más práctico. Que si alguna tiene, escriban